Estamos hablando, hermanos, en las últimas semanas estamos hablando de cómo Dios, estamos estudiando la doctrina de Dios y estamos estudiando cómo en esta doctrina de Dios estamos estudiando cómo el Señor se revela. Y hemos visto que Dios se revela a través de la creación, es decir, a través de la naturaleza. Hemos visto también cómo Dios se revela a través de la conciencia. Y también hemos visto durante un par de semanas que Dios también se revela a través de la providencia. Y si recordáis bien, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios también históricamente se ha revelado también a través del Urim y el Tumim, de esas dos piedras que estaban en el pecho del sacerdote, en el pectoral. Y estuvimos hablando sobre estas dos palabras y cómo Dios se revelaba a través de estas dos piedrecitas. Y después también estuvimos viendo cómo el Señor se revelaba y sigue haciéndolo en el sitio donde no está su palabra, se sigue revelando a través de los sueños. Y vimos algunos sueños, pocos comparados con todos los que aparecen en la Escritura, sobre cómo Dios se revela a través de ella. Otra de las maneras que vemos en la Escritura y fuera de la Escritura también, es como Dios se revela a través de las visiones, no misiones con M, visiones con V, como Dios se revela a través de las visiones. Digamos que ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Si es que hay alguna diferencia. No está dormido, ¿no? Normalmente, aunque hay visiones que se hacen también dormidos, en la Escritura hay algunas visiones que están, pero normalmente las visiones ocurren despiertos. Normalmente las visiones ocurren despiertos y los sueños ocurren cuando estamos dormidos. Esa es la diferencia fundamental. Las visiones ocurren cuando estamos despiertos, los sueños ocurren cuando estamos dormidos, aunque vuelvo a recordar que hay ciertas excepciones a esto, pero la norma general es esta. Una de las visiones más impresionantes, más importantes, digamos, si estuviésemos en el teatro, diríamos más dramáticas que hay, por todo lo que encierra, por la enseñanza que encierra, por el momento en que él vio esta visión, por lo que el Señor le enseña de esta visión, por el efecto que ha tenido en las generaciones y generaciones, esta visión, una de esas visiones más impactantes e importantes que encontramos en la Escritura, estaréis de acuerdo conmigo en que una de ellas es Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Y quien lo tenga lo puede leer, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar como unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Como he dicho antes, esta es una de las visiones que más conoce el pueblo de Dios, que más se lee, se medita, que ha hecho mucho bien a generaciones y generaciones de creyentes, que muchos domingos en muchos sitios se predica del mundo, se enseña. Es una visión impactante. ¿Qué te parece a ti esta visión?
¿Qué tienes tú que decir de esta visión? ¿Qué es lo que te llama la atención aquí? A mí me llama la atención lo de que sus faldas llenaban el templo. ¿Qué? El primer versículo que dice bueno, me llama la atención todo, pero siempre me ha llamado la atención lo que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, algo majestuoso. ¿Alguien más? A mí me ha llamado la atención, lo que ocurre es que ahora no lo pongo en pie, pero a mí me ha llamado la atención la expresión entre ellos de santo, 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 porque me remite a Apocalipsis, pero no sé ahora mismo en qué sitio de Apocalipsis está, si el capítulo 5 o el 6, lo de santo, santo, santo. La repetición hay en la oración de santo, 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 creo, no sé si dice de día o de noche, continuamente dando gracias. A mí, como ha dicho Xavi también, todo lo que hay aquí es para discernirlo y analizarlo punto por punto. Pero vamos, dentro de eso a mí lo que más me ha llamado la atención es la expresión, eran los serafines los que lo decían, ¿no? Sí, con dos cubrían sus rostros y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero lo que más me llama la atención es la expresión santo, santo, santo. Muy bien. Creo que está en Apocalipsis 4:8. Creo que está... ¿Alguien más? Majestuosidad. Majestuosidad. Breve y contundente. Majestuosidad. 4:8 de María. ¿Quién más? Apocalipsis 4:8. No, me refería a Pepe. A mí lo de los pinceles de las puertas se estremecieron con la voz, clamaban. O sea, ¿cómo sería la voz para estremecerlo todo? Vale. Es interesante porque fijaros que Isaías es un profeta determinante. Isaías es un profeta, hay muchos creyentes, muchos hermanos nuestros, muchos comentaristas dicen que Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque Isaías es un profeta que habla muchísimo acerca de Cristo. Y ahí tiene muchas profecías acerca de Cristo y tiene la mayor descripción de todo el Antiguo Testamento de Jesús en sus horas finales, como es, y el propósito de su vida, como es Isaías 52, Isaías 53. Isaías es un hombre que hizo mucho, que Dios lo usó mucho, y su afán era que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y que el pueblo se reconciliara con Dios, como tantos otros profetas que encontramos, que volvieran a los caminos de Dios. Y aquí Isaías está contemplando una visión formidable, majestuosa, como ha dicho Pepe antes, de Dios. Es interesante, como Chari ha comentado, en el año en que murió el rey Uzías, que os recuerdo que Uzías fue un hombre que empezó muy bien en los caminos de Dios y después terminó con una lepra, por desobedecer también a Dios, y Dios le mandó una lepra. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La imagen que se da aquí, como todos sabéis, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Por lo tanto, la imagen que se da aquí es una imagen que tiene que ver con un lenguaje corporal, un lenguaje físico, para que podamos entender realmente, digamos, a nosotros que nunca llegaremos a entenderlo, pero cuando se habla de que Dios tiene manos, cuando se habla de que Dios tiene pie, cuando se habla de que Dios tiene oído, es un lenguaje que se usa para que podamos entender las emociones, los sentimientos, la dirección, las cosas que Dios hace a un nivel al que nosotros podamos llegar a entender. Y aquí vemos cómo Isaías está contemplando en un trono. La Biblia habla mucho acerca del trono de Dios, habla muchísimo acerca del trono de Dios. Y aquí encontramos alto y sublime, y sus faldas como el sacerdote, sus faldas como el rey llenaban el templo. Y dice en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas,
Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es interesante saber, ¿se acordáis de lo que significa la palabra serafines? ¿Qué significa? Muy bien. ¿Qué significa la palabra serafines? Porque tienen alas como los ángeles, pero no se ve aquí, no pronuncia como ángeles. Eso, son ángeles, Yo no son sé si ángeles. era ardiente o Ardiente. Serafines significa ardiente. No son exactamente igual serafines y querubines. Hay una, que no vamos a entrar ahora en eso, pero cuando estuvimos haciendo el estudio de angelología hace ya un montón de años, estuvimos viendo un poco la diferencia que hay entre los serafines y los querubines. Los serafines, digamos que están en la... se habla más de los querubines que de los serafines en la escritura. Y aquí vemos que hay unos serafines y nos dice algo que con respecto a otros ángeles no se menciona, que son alas. Hay muchas veces que se manifiestan los ángeles, no se dice que tuviesen alas los ángeles, pero aquí sí se dice de estos serafines que es un rango superior, al igual que los querubines, al igual que los arcángeles, es un rango superior dentro de los ángeles y están en la misma presencia de Dios. Y fijaros que nos dice que estos serafines que tenían 6 alas, cada uno 6 alas, que la imagen que se da, si tú haces un dibujo de estos serafines con estas 6 alas, es una imagen impresionante, una imagen impresionante, con 6 alas y con 2 cubrían su rostro. Es interesante, están en la misma presencia de Dios y con 2 alas cubren su rostro, como buscando la reverencia, ¿no? La reverencia delante de Dios, como el fulgor de Dios, la gloria de Dios, que no pueden verla y de alguna forma ellos respetuosamente, reverentemente, pues están ahí con sus 2 ojos, con las alas, con 2 alas cubriendo su rostro ante... Si recordáis a Moisés, Moisés tuvo la presencia de Dios 40 días y el rostro resplandeció. Pues si Moisés, una criatura, un hombre de Dios, tuvo ese fulgor, esa brillantez, ¿cómo será el rostro de Dios? ¿Cómo será el rostro de Jesús? Glorificado, ¿no? Y aquí, delante del rostro de esos ángeles, con 2 cubrían su rostro en señal de reverencia, con 2 cubrían sus pies. ¿Qué te hace pensar a ti que con 2 alas cubrían sus pies? ¿Por qué? Hablando de Moisés, por lo menos cuando le dijo que se descalce de los pies, yo creo que es porque están delante de Dios, están en un lugar santo. Muy bien. Como parecía con Moisés, Moisés le fue igual, llegó a la presencia de Dios, manifestando una zarza y le dijo que se descalzara. Porque el lugar que pisaba era santo, pues me imagino que los serafines serían la misma idea. Perfecto. ¿Alguien más? No, yo pensaba que estarían de rodillas, pero las alas se tapaban los pies, porque estas alas están de rodillas delante de Dios, ¿no? Una se tapaba y la alas se tapaban. Y a lo mejor las alas que tapaban el rostro era por el resplandor de Dios, que no lo podrían ver, como le pasó a Moisés. Cuando se habla del templo, de las cosas, del templo no, el tabernáculo, eso no puedo decir. No, El tabernáculo. No, en el arca no sé que había 2 serafines y las alas Que cubrían el propiciatorio. Sí. Creo que eran querubines. Sí. Y fijaros que después dice también, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué significa para ti, qué simbología puede tener que con 2 alas volaban, si es que tiene alguna? ¿Qué te hace pensar a ti que con 2 alas volaban? Porque se podrían mover uno a otro. Se podían mover de un lado para otro, efectivamente. Fijaros que una de las cosas que durante muchos predicadores, muchos maestros, sacando el jugo de este texto, dicen que de alguna forma estas dos alas que volaban eran como las alas del servicio. Las alas del servicio están sirviendo al Señor y van de un sitio para otro, van volando.
un sitio parado donde Dios los llama, donde Dios los pone, van volando haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios ha determinado para ellos. Así que fijaros que estos serafines, que cada uno tiene 6 alas, cubrían su rostro en señal de reverencia, cubrían sus pies, estaban en un lugar santo delante de Dios, y con 2 volaban en señal también del servicio, del ministerio de servir que estaban haciendo delante de Dios. Después del versículo 3 y 4 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Santo, ¿cuántas veces se repite en la Escritura 2 versículos que digan que el Señor es paciente, paciente, paciente? ¿Cuántas veces se repite en la Escritura 2 versículos que digan que Dios es amor, amor, amor? ¿Cuántas veces se repite en la Escritura? No se repite, no hay ningún atributo de Dios que se repita en 3 ocasiones. Aquí se repite en 3 ocasiones, y además en Apocalipsis también. En Apocalipsis también, delante del trono de Dios. Así que fijaros que esto, y en el Antiguo Testamento se nos dice una cualidad, un atributo. En el retiro estuvimos hablando acerca de la omnisciencia de Jesús, de la omnipotencia de Jesús, de la omnipresencia de Jesús y de la inmutabilidad, que son los mismos atributos que Dios Padre también tiene. Pues no estuvimos hablando de la santidad, pues si llegamos a hablar de la santidad todavía estamos en el retiro. Porque realmente la santidad es algo, digamos, como decía alguien, es la joya de la corona de todos los atributos que tiene el Señor. Y aquí nos está hablando que estos ángeles, estos serafines, estos ardientes, estos seres que Dios ha creado, que están en su presencia, el uno al otro estaban diciendo: Santo, Santo, Santo. Fijaros que dice el uno al otro, es decir, te está mirando, Santo, 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 y el otro, Santo, 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 ¿no? Estaban ahí expresando juntos y diciéndose el uno al otro que esta visión que estamos teniendo, esto que estamos viendo, este Señor sentado es Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra, siguiendo con el tema de la gloria de Dios, de la luminosidad de Dios, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que exclamaba, y la casa se llenó de humo. La santidad de Dios, hermano, la santidad de Dios. La visión más sorprendente que nosotros podemos tener, muy bien traído lo que Pepe ha hecho, la visión más sorprendente que podemos tener cuando contemplamos la santidad de Dios, y nos tenemos que quitar los zapatos y nos tenemos que tirar al suelo, porque cuando vemos la santidad de Dios es que no se puede hacer otra cosa, sino tirarnos y arrodillarnos y tirarnos al suelo y alabarlo. Fijaros que también es una visión acerca del corazón de Isaías, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, o habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué te hace pensar esto? Es tan grande la cosa que el pobre no podía. Pero a mí me llama la atención eso, porque es una grandeza, una cosa tan santa que el pobre es que no podría, ¿no? Yo me imagino que estaría muerto de susto de ver esa grandeza, esa cosa tan grande. Se me viene Juan en Apocalipsis, que el pobre mío le dijo al Señor: anda, levántate, porque es que estaba sin fuerza. Y también se me viene a la mente Daniel, en una de las visiones, está varios días sin fuerza también. Y el ángel tiene que tocar. Es que una persona que contemple la gloria de Dios, por muy fuerte que estemos, no podemos resistir esa grandiosidad y majestuosidad, que es la palabra, es majestuosidad del Señor, no la podremos resistir. Pero fijaros que es interesante, porque está contemplando esa majestuosidad de Dios, esa santidad de Dios,
esa grandeza de Dios, pero es como una especie de espejo, como una especie de reflejo, porque está viendo la santidad de Dios, pero a la misma vez está viendo su propio corazón. Que se está viendo él, ¿no? Que no llega. Lo que él es, su interior, está reflejando, viendo la gloria de Dios, pero se está viendo su propio corazón. Está reconociendo Como que no puede llegar. Es que la santidad de Dios tiene que dar tanta perfección. Que es increíble. Entonces, una persona delante que ve la gloria de Dios se tiene que sentir tan impuro y tan inmerecido de poder ver eso, y tan insignificante, porque la perfección que se tiene que ver la gloria de Dios es impresionante. Uno se tiene que ver pequeño y todavía más pecador, todavía más Miserable. De hecho, así se vería porque más adelante le dice, le toca los labios y tus pecados son perdonados. Entonces, ese es el sentimiento que él tenía, un sentimiento de impuro, de pecador, de... Sí, sí. Fijaros que cuando estamos delante de la presencia de Dios, una de las cosas que ocurre cuando somos conscientes de esta visión y somos conscientes de la santidad de Dios, es que dice, siendo hombres de labios, inmundo de labios. Inmundo de labios. ¿Qué es lo que iba a hacer a partir de ahora Isaías? Lo que va a hacer Isaías a partir de ahora es predicar. Es predicar. Y hasta que termina el libro se lleva todo el tiempo predicando. Y es interesante cómo cuando él está contemplando la gloria de Dios, él está viendo que su instrumento de trabajo, en un sentido, lo que como profeta que va a ser, como heraldo, siendo hombre inmundo de labios. Y fijaros que dice, habitando en medio de pueblo que también tiene labios inmundos, o sea, que el pueblo tiene labios inmundos, y él no dice yo soy más santo, él no dice yo soy superior, él dice que es igual, o sea, que tiene exactamente lo mismo. Y esta exclamación que dice, han visto mis ojos al rey, a mí me parece precioso, a mí me parece precioso. Han visto mis ojos al rey. El rey le ha permitido acercarse, el rey le ha permitido estar a su lado, el rey le ha permitido todo, y él ha visto al rey, Dios le ha permitido la audiencia, pero es que además él es consciente de quién es. Soy un hombre inmundo de labios, es decir, soy un pecador. Estoy viendo la santidad y es como un reflejo y me estoy viendo a mí mismo. Y yo soy un pecador. Es ser la luna delante del sol. Es la luna Es ser la luna delante del sol. Y reconocer que es miserable antes de el poder que tiene y que se siente como, no dice que se siente humillado delante de él. Así es. Ve su propio corazón. Como todos los grandes hombres y mujeres que están cerca de Dios y siempre han visto su propio pecado. Es imposible ver la santidad de Dios sin ver nuestro propio pecado. Si no vemos nuestra inmundicia, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Porque cuando vemos la santidad, la limpieza, la luz resplandeciente, ¿cómo no vamos a ver todo lo contrario, que es lo que somos nosotros? Pero sin embargo, Él nos permite ver al Rey. Si hacemos caso, él no, aquí hay un fallo. Me explico. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, aquí lo que él está diciendo, mis ojos han visto al rey, han visto la majestuosidad, la gloria de Dios, pero no al rey. Porque a Dios nadie lo ha visto. Entonces, tal es su fulgor, su resplandor, que sí, ve el resplandor, pero de donde sale ese resplandor, ¿cómo que no? De esta forma, no olvidemos que es una visión. Y además es metáfora. Es una visión que Dios le permite tener a Moisés, a Isaías. Después, fijaros que dice en el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado, que tiene que ver un poco con lo que ha dicho antes Pepe. ¿Qué os parece a vosotros estos dos textos, estos dos versículos? Como una limpieza delante del Señor. La calor, el fuego purifica, ¿no? Y era un carbón ardiente.
porque él dijo que era de labio impuro. Entonces con el carbón limpio esa impureza. Fijaros, hermanos, que cuando Dios obra, cuando Isaías está contemplando esta visión, han visto mis ojos al rey, y se da cuenta realmente de lo inmundo de su labio, es decir, de quién es, de su corazón, es interesante que en ese momento, cuando él reconoce eso, vuela hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. El serafín no lo coge, digamos con las alas, con la mano. El serafín coge una tenaza y coge el carbón encendido. Y con ese carbón encendido que lo coge con una tenaza, toca con él sobre la boca de Isaías. Pero, ¿qué? Pues eso iba a decir ahora. Isaías tuvo que pasar San Quintín. O sea, Isaías tuvo que doler tela. El ángel supo mucho, el ángel no lo tocó. El ángel no lo tocó, el ángel cogió una tenaza, fue precavido. Yo no sé si los ángeles se queman, pero cuando toca los labios de Isaías, puso, es que tuvo, claro que le dolió. Claro que le dolió. No lo quemó. ¿Qué? Yo creo que no lo quemó. No Una tiene. visión. Claro. Es una visión. Lo que hizo fue limpiarlo, pero Sí, quemarlo así como que una quemadura, pues Sí. entonces ya no podría ni hablar. Lo que está haciendo efectivamente, teniendo en cuenta que es una visión, lo que está haciendo es, él ha reconocido su culpa, él ha reconocido que es inmundo de labio, y lo que hace es quitar tu culpa. Y hace esa simbología del carbón encendido que toca sus labios, y está diciendo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y limpio tu pecado. Es como parecido como cuando nosotros nos convertimos. Muchos hemos tenido una boca sucia porque hemos dicho palabras que a Dios no le gustaba y no estábamos limpios de esas cosas, unos más que otros. Pero cuando nos convertimos, la boca nuestra se va limpiando cada día. Pienso yo que sería lo mismo. Él decía que tenía labios impuros, ¿no? Entonces por el carbón le limpió eso, pero no como quemando. O levántelo eso, limpiándolo, sí, pero quemando. Yo creo que estoy equivocada, pero me parece a mí que aquí se está refiriendo a eso. No exactamente, pero sí. Porque quien realmente quita la culpa y limpia el pecado... Iba a decir, ese versículo siempre me inquieta un poquito, porque es el ángel que lo dice, no Dios. No es un problema, pero me inquieta un poquito, porque sí, porque es Dios que nos limpia de nuestros pecados. Yo que es un simbolismo, pero siempre me inquieta un poquito que es el ángel que lo dice. Pero si el ángel lo dice es con la voz, con la autoridad y la delegación de Dios. Sí. Dios delega para darle esta visión. Pero da ejemplo de la autoridad que tiene un ángel también. Es que después dice, y oí la voz del Señor. Después de todo esto, efectivamente. Dice, después de todo lo que hemos visto, después oí la voz, una vez que estoy en el templo, que he visto los serafines, que he visto la santidad de Dios, que soy consciente de mi pecado, que se ha tocado mi labio, que he sido libre de la culpa, limpio de pecado. Después oí la voz del Señor que decía, y aquí está una parte clave de la visión. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, no estamos estudiando la Trinidad, no estamos estudiando la Trinidad, pero este es un versículo que nos habla de la Trinidad. Este es un versículo que nos habla de la Trinidad. Está hablando en plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Este es un texto súper claro en cuanto a la Trinidad. Y después dice, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envía al otro. No, perdón. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame. ¿Para qué es la visión? ¿Qué persigue Dios con la visión dándole a Isaías? Pues de alguna forma esta visión lo que le está diciendo a Isaías es, ahora adelante. Habla de mí. Como pasó con Moisés. Cuando contempló la gloria de Dios, cuando se quitó los zapatos,
el Señor le dijo, ahora ve y saca a mi pueblo. Y Moisés llegó, y mira que después puso excusa, pero volvió, llegó a Egipto y sacó a Israel para llegar hasta la tierra prometida. Lo mismo. Lo que pasa es que este no puso tanta excusa. Eso es. Este no puso ninguna. Sí, sí. Bien, efectivamente. Te digo que Jonás también, cuando Dios le va a hablar en el pez, cuando sale, ya salió. Y ya no le importa ir a nivel donde sea para predicar la palabra. Que no quería ir metido en el barco, que no quería ir ni a la letra. Como para que se hubiese revelado otra vez. Pero sí. Una puntualización. Jonás hace la voluntad de Dios, pero a regañadientes. Sí. Porque después, cuando ves que Dios perdona al pueblo, le dice, ¿no sabías tú de que tú eres un Dios perdonador? Y se coge el tío, se pone así en medio del barco de la colina, abre por un Cuando habló del pez fue pero pasa que después tenía razón, si yo decía no iba a predicarle a esta gente. Es interesante porque lo que tú has dicho es a regañadiente. Podríamos decir que Moisés lo hizo, uno lo hizo a regañadiente y Moisés lo hizo Con excusa. con un montón de excusas. Para justificarse para no ir. Pero Isaías no. Isaías es que ve esa visión, ve su propia indignidad, ve lo que hace el Señor y la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, no dice, voy a dedicar un tiempo, Señor, voy ahora, dame un tiempo, dame un par de semanas. O sea, envíame aquí, heme aquí. Primero se pone, aquí estoy, como un soldado delante del general, aquí estoy. Y después, aquí estoy, envíame. Eso se me aquí que aparece en la Escritura, que también hace, que tanto ayuda, eso se me aquí, pues aquí encontramos a un heme aquí, envíame a mí. Y a partir de este momento, Isaías hace una labor profética. Isaías hace una labor de predicación, de anuncio, de llevar al pueblo al arrepentimiento, hace una labor de profeta en el medio sentido, de predicación de la voluntad de Dios hacia el pueblo. Esto es una visión, hermanos. Tengo una pregunta acerca de esta visión. Lo que dice en el versículo 5. Hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Mi pregunta es, ¿quién es este rey? Yo creo que pensando en A Jehová de los ejércitos. Sí, hay una coma, Jehová de los ejércitos, pero ¿quién es este rey? puede ser Jesús y puede ser... Puede ser una manifestación de la teofanía. Jesús como teofanía. Ya no lo mira. Así lo estoy viendo yo desde hace un rato. En realidad, cuando vemos a Jesús, vemos el que no ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, decía Jesús. Entonces, en este sentido, estamos viendo a Dios. Dios manifestado en la primera persona o Dios manifestado en la segunda. Pero estamos viendo a Dios, hermano. Estamos viendo a Dios en toda su realidad. Es curioso que este mismo Isaías va a ver luego a María, la doncella, que va a tener el niño, la encarnación de Dios, y después lo va a ver como el renuevo en el capítulo 53. Quiero decir que, en mi opinión, lo ve como rey de reyes, lo ve en el futuro como que se va a encarnar en María, y también quién era en realidad en Isaías 9:6, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Isaías, además de esta visión del rey, de Jehová de los ejércitos, va viendo el nacimiento y de quién y qué va a ser. Es que el tema de Isaías es para reventar. Qué cosa más fuerte. Es un libro muy cristocéntrico, muy cristocéntrico. Además del Nuevo Testamento se habla mucho de Isaías. Es uno de los profetas que más se dice, sí. Así que fijaros, hermanos, que encontramos por una parte
en Isaías, uno de los profetas mayores, por la extensión de sus escritos, encontramos una visión de Dios hacia él que le va a cambiar la vida. Que le va a cambiar la vida. Otro de esto no ha habido como Isaías que haya visto esa grandeza. Exactamente como Isaías no, pero que hayan visto la grandeza de Dios de otra manera, sí. Sí, pero en ese estilo de los ángeles y de este punto, porque se no, de, hay otras maneras, ya vamos a ver algunas. De otra manera, sí. sí, de otra manera sí. Como él así directamente, sí, ni una. Sí, sí. Mira lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 1, Ezequiel, otro hombre. El libro de Ezequiel es un libro de visión tras visión, tras visión tras visión. Es como una ola del mar. Venga ahora, venga ahora, venga ahora. Pues aquí venga visiones, venga visiones, venga visiones. Ezequiel, el Señor le permitió ver un montón de visiones. Y mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Mira lo que tiene. Ezequiel 1, del 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Muy bien, ¿dónde vio Isaías la visión? ¿Dónde vio Isaías la visión? Lo acabamos de leerlo. En el río, ¿no? ¿Isaías en el río? En el templo. En el templo, efectivamente. Que lo podía haber visto en el río, pero vamos, lo vio en el templo. ¿Dónde ve Ezequiel la visión? En el río, junto al río. Eso es. Pero fijaros lo que dice el texto, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, el texto es bum, 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 estando yo en medio de los cautivos. Isaías está en medio del templo, lugar de adoración, lugar de adoración. Está en medio de los cautivos. Ezequiel está en disperso, en la dispersión, está en Babilonia, está fuera de su país. Y fijaros que dice, está en medio de los cautivos junto al río Quebar. Prisionero, cautivo, junto al río Quebar, y fijaros que en esa situación dice que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. ¿Recordáis un texto donde también los cielos se abrieron? Cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron, efectivamente. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Pero fijaros las circunstancias, en medio de los cautivos, en medio de los cautivos no es una cosa agradable. Tú además estás en un país extraño, te has llevado allí, llevas muchos años, se ha creado una comunidad de judíos allí, pero no está en su país, no está en su... En medio de esa situación, junto al río, los cielos se abren y vi visiones de Dios. Y no solamente esto, dice, versículo 3, en medio de esa situación vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Y no solamente vino la palabra de Jehová, sino que dice al final del versículo 3, vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, en ese momento, viendo esa visión, Dios lo pone en su mano y lo comisiona, lo llama. También, igual que ha pasado con Isaías, es que Dios dice, ¿quién va a ir por nosotros? Aquí, en medio del cautiverio, ve la visión de Dios. En medio del cautiverio viene palabra de Dios. En medio del cautiverio Dios puso su mano sobre él. La expresión de puso su mano sobre él se repite muchísimas veces en el libro de Ezequiel. Al igual que en el libro de Esdras, también se repite mucho, pero en el libro de Ezequiel se repite muchísimo la expresión y Dios puso su mano. Y fijaros que, si lo podéis leer en casa tranquilamente, vemos que tiene una visión de 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 caras, 4 alas. Si lo que hemos visto antes tenían 4 alas, esto ya es la rueda, que hay muchos que dicen que esto era un ovni,
Esta visión es tremenda, esta visión realmente es impresionante. Pero cuando ves toda esta visión, dice en el versículo 28 al final, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, escucha, léelo, cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué ocurrió con Isaías cuando contempla la visión? ¿Os acordáis lo que pasó con Isaías? ¿Qué le pasó en la boca a Isaías? Que se vio que era inmundo, ¿no? Que se vio que era inmundo y vino un ángel y tocó con el carbón y lo limpió. Y después digo, heme aquí. Y después, heme aquí, envíame a mí. Y aquí lo que hace, por una parte, Isaías se ve la suciedad de su corazón, y ahora lo que Ezequiel ve es que se postra sobre su rostro cuando está contemplando la gloria de Dios y oí la voz de uno que hablaba. Se postra, se tira, lo que habíamos hablado antes. Cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios, la única cosa que tú puedes hacer realmente es tirarte al suelo. Lo que hace Ezequiel aquí, se tira literalmente al suelo y se postra sobre su rostro. Si seguimos leyendo todo el libro de Ezequiel, iremos viendo cómo una y otra vez, Ezequiel está contemplando visiones de Dios. Y todas con un sentido, todas con un propósito, todas con algo de parte de Dios para Ezequiel. Y lo que me fascina de aquí, si uno lo vio en el templo, otro lo ve estando prisionero, estando cautivo, y ve visiones de Dios. Los cielos se abren, que tuvo que ser, en esa visión tuvo que ser realmente impresionante, Y en esa visión le viene la palabra de Dios, la mano de Dios viene sobre él, lo comisiona, lo llama, y después, cuando termina de ver porque después vienen más, cuando termina de ver esa visión, se postró sobre su rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me encanta. Se postra después de ver esa revelación, una revelación como enigmática, difícil de interpretar, pero una visión que a él entendió que realmente venía de parte de Dios. A la semejanza de la gloria de Dios. Eso es. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que hoy hemos visto dos visiones. Hemos visto cómo Dios habla a través de sueños, vimos la semana pasada, como Dios habla a través de muchos, pero hoy hemos visto cómo Dios habla acerca de, también nos muestra visiones, y hay muchas visiones en la Escritura, muchísimas. No te voy a mencionar nombres, pero hay muchísimas visiones en la Escritura. Y no solamente en el Antiguo, también hay visiones en el Nuevo Testamento, que lo veremos la semana que viene. Hoy hemos visto dos textos solamente, dos textos muy importantes, hemos pasado de puntilla, pero para darnos cuenta de cómo Dios sigue hablando con visión. Nos permite ver un poco de, como le permitió a Pablo ver el cielo, pues nos permite un poco ver realmente en esa visión lo que hace Dios y quién es Dios. A Isaías pudo ver esa visión de la grandeza, de la santidad del Dios tres veces santo, y vemos como Ezequiel pudo también ver esas visiones de Dios, que lo que le lleva a él es a postrarse sobre su rostro y después hacer también la labor profética, como había pasado con Isaías, predicar, anunciar el arrepentimiento hacia el pueblo. Y es que la gente escuchara realmente la voz de Dios ante los falsos profetas que había muchos. Y Ezequiel también habla de la voz de Dios frente a los falsos profetas que estaban hablando, que estaban allí también. Así que fijaros, hermanos y hermanas, yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido alguna vez alguna visión. La semana pasada estuvimos hablando de sueños, pero ¿alguno de vosotros ha tenido alguna vez alguna visión? Las luces, esta no me se olvidan a mí en la vida. La que comentaste, vale. Y tuve testigo. Y Dios pone testigo para que diga, lo que tú vas a ver, tienes testigo para que no te digan que estás loco perdido.
Y yo lo veo en Manuel Cano, que está con el Señor ahora, viendo estas maravillas. Eso, Pedro Cano. Y la Dolcita venía mi mujer, venía mi hijo, venía un cuarto, y todos vimos. ¿Alguien más ha visto una visión de Dios? Pues tenemos la revelación de la palabra de Dios, pero Dios se ha manifestado, una de las maneras en las que Dios se ha manifestado también es a través Es que hablando